Hi everyone. Thank you so much for taking the Hola a time to be todos, a with us todas. today Gracias por for the tomarse el launch tiempo de of our acompañarnos report, hoy para el which lanzamiento is de titled nuestro Financing informe que Feminist se llama Futures, Financiación Leading para los Pathways futuros to a Beneficial feministas, Resourcing. sembrando We know caminos it's such a para busy la time financiación for every feminista. single person Sabemos que joining no the call, tenemos so we really mucho appreciate you tiempo showing para up for presentarnos yourselves todos los que and estamos en also esta for llamada, us in the entonces por community favor today as well. preséntense en el chat. Before we get Les damos la started, I bienvenida. just wanted to do a Antes de quick comenzar, quiero housekeeping note. The first decirles thing is that unas this call cosas does de have live translation administración. available. Tenemos So at the bottom interpretación of your en vivo screen, si lo you can necesitan. click the More En la button, parte click inferior de su Interpretation, pantalla and verán un select the globo en donde interpretation podrán channel elegir el that you require canal for your preferred del language. idioma que On prefieran. this call, we have En English, esta llamada Spanish, tenemos and inglés, French. español So y before we francés. begin, please do make Así que sure antes de to comenzar, tune por in favor, to your preferred asegúrense de language que channel. están en el canal If you need deseado. any support during Si the call necesitan today at apoyo all, durante la please llamada, do reach out using the chat, por and one of favor our team utilicen members el will chat happily y help you out. alguien de nuestro equipo les Just ayudará. important to note that this call is being recorded for Esta those in llamada our será community who grabada couldn't join, and porque this hay recording personas que will no be nos pueden available in those acompañar three hoy. languages: Entonces, la English, llamada estará Spanish, and disponible French. en los tres idiomas, en You should inglés, all have español y access to the francés. broader chat function, and there's Tendrán also acceso a también Q&A pod. al chat Again, y you can hay find this una at the casilla bottom de of your preguntas y respuestas. screens. También lo If pueden you click encontrar en More la and parte click inferior de su Q&A, pantalla, we're en inviting you la, to en la please opción de share más questions that y you have Q y A from o any of preguntas y the discussions respuestas. that you hear today. Por favor, And all of si those tienen questions cualquier should be pregunta put in the sobre Q&A las function so that discusiones, our staff team can have la their pueden full eye on compartir things and con respond nuestro equipo timely to you para all. poder tenerla y In a poder moment, I'll be responder a introducing tiempo. our webinar to you formally. Les So while we do presentaré that, el it would be webinario great formalmente if en you un could momento, just check the así que chat, sería and you should be excelente si able to pueden see a revisar link el chat to a Mentimeter. y verán So for those of you un who aren't quite link a familiar un with Mentimeter. Mentimeter Los que and no how to conozcan use it before, Mentimeter you o no just lo hayan click the link utilizado that's antes, available in the chat, simplemente deben input oprimir el the code enlace en el chat TNT, and e there are a few importar el different código que questions reciben. there Habrá that if we get unas started, it preguntas would be great for you to input your que answers. pueden ir Some of those respondiendo questions mientras range around comenzamos. where in the Estas world are you preguntas se joining enmarcan us en from our de webinar dónde today. nos There's over acompañan, en qué parte 500 del of you mundo, signed up for this call, porque so it'd be más really de great to keep 500 track where personas everyone is joining from. se suscribieron a esta llamada, And it will entonces be sería muy wonderful bueno if you saber could de answer dónde the nos acompañan. questions También sería that muy are bueno posed in saber there. So hopefully you should be able qué to piensan see sobre that las chat preguntas que se in ponen a en moment. en esta I'll just encuesta. double check with the team to make sure we Ahora also voy have it in the a chat revisar before. con el And equipo para if not, asegurarme de que esto esté we will find disponible en ways el for this chat. call Si to no, get answers from you all. obtendremos So we'll get respuestas started después de la with llamada. the introduction Bueno, of our webinar, comencemos which con la as I introducción mentioned de is nuestro all webinario. focused on the launch of our Se report enfoca en el paper, which is lanzamiento de Financing nuestro for Feminist informe que Futures, es sobre Leading financiación para los Pathways futuros to a Beneficial feministas, Resourcing. cómo sembrar caminos para la financiación feminista. Siguiente diapositiva, por favor. Don't know if one of the team are able to change No the sé si las slides to personas en el clearer. equipo, habrá alguien que nos está ayudando con las diapositivas. Muy bien, Thank you. gracias. So during our call today, just a quick En nuestra reminder llamada or quiero introduction simplemente to what we'll recordarles cover in today's call. lo que We'll start cubriremos. off with a reflection Vamos a report iniciar presentation con from our el wonderful informe de colleagues reflexión Chandray o and el documento de Virginia. reflexión These are de two Chandra y brilliant staff Virginia. members who have brought this report to Son dos life. personas And this brillantes report que moving han on from dado our vida Financing for al Feminist informe Futures sobre conference cómo, that was sobre held la last year conferencia in de Madrid, which financiamiento don't worry, de we'll talk futuros all about that feministas que se soon llevó a in cabo el more año pasado en slides. Madrid. We Así que will then move acá on to a panel cubriremos todos discussion estos where we temas. will have a Luego live hablaremos Q&A. So con as un I panel mentioned, make sure y to use tendremos that una Q&A sección function en vivo de so that preguntas y you can have respuestas. your questions Por eso les answered. mencioné We will also la have a quick casilla de preguntas fireside y chat, respuestas para poder and we will then move hablar to our y closing, tener which has discusiones a en really vivo. clear call Luego to haremos action. So if you're able to, una please do charla stay tipo for the end of fogata the call hasta so you can el make sure to final de do la that. llamada. Brilliant. So Muy bien. during the kind of framing of our call, En as el I mentioned, marco it's de all esta around making llamada, sure como that les everyone mencioné, has the information that they need queremos to asegurarnos de que work towards a todas las beneficial personas tengan future and la ensure that that información que beneficial necesitan future is para un financed. futuro feminista y So para I'll now be asegurar que passing este on futuro to feminista the sea amazing team, financiado. Chandray Así and que Virginia. pasaré al As I excelente mentioned, they equipo de are team Chandrey members y who really Virginia. brought this report
Estas son las personas del equipo que le dieron vida al informe. Aprenderemos sobre los hallazgos, los debates y las rutas a seguir que surgieron de la conferencia de futuros feministas. Así hayan estado presentes o no en la conferencia de Madrid, será muy útil esta discusión y como parte de nuestro camino y nuestra trayectoria. Virginia, te paso la palabra. Chandray, te paso la palabra. Muchas gracias, Emily, por esta bienvenida. Para nosotros es un placer estar en esta comunidad. Parece que el chat no está activado, pero creo que ya lo están activando, así que pido disculpas por esto. Yo soy Chandray. Para quienes no me conocen, sé que sí hay algunos colegas y amigos que nos han acompañado, pero para quienes no me conocen, trabajo con Walking the Talk y Hivos y yo monitoreo el diseño y el aprendizaje. Junto con Virginia, somos las coautoras del documento de reflexión. Este, sin embargo, es un trabajo colectivo y fue informado por las reflexiones, las conversaciones, las estrategias, los puntos de tensión que se resaltaron en Madrid en octubre. Lo que hemos preparado para ustedes hoy es una presentación corta de unos 10 minutos y al final de la llamada compartiremos la página de lanzamiento del informe con toda la información relevante, el resumen ejecutivo y el informe en los 3 idiomas, español, francés e inglés, para que lo puedan descargar. Pero en este momento solamente les daremos un abrebocas de lo que contiene. Así que sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, queríamos comenzar dando el contexto sobre el momento en el que nos encontramos. 6 meses han pasado desde octubre. En este momento nos reunimos con unas 200 personas para hacer estrategias sobre cómo podemos financiar nuestras iniciativas. 6 meses después, acá vemos una gran aceleración de los cortes de financiación que ha habido, así que quiero hablar más sobre este tema. A pesar de que las personas en el poder normalizan estos recortes, los movimientos feministas siguen insistiendo en algo radical, que la imaginación es un acto político. No se van a dar por vencidas en la belleza del cuidado, en las posibilidades, incluso con todo lo que estamos enfrentando. Quiero enmarcar esta conversación en una experiencia compartida que tuve el mes pasado. Participé en un webinario sobre imaginarios feministas del sur global. Esta fue una colaboración con Feminist Futures del sur y con organizaciones de la región Suana. Estaban defendiendo vidas en medio del genocidio y de las crisis. Pero la pregunta es, ¿quién tiene un espacio para la imaginación en este contexto? En los últimos años hemos visto que estas líneas rojas no se hacen para proteger a las personas, incluso a veces no existen. Hoy vemos que en Gaza, en Irán, en el Líbano, estamos viendo que no hay crisis aislada, sino un proyecto que se está expandiendo de violencia imperial. Uno que ha estado creándose durante muchas décadas ya, pero siempre se ha enfrentado a resistencia feminista, resistencia del sur global. Y hemos viendo que el auxilio, la ayuda, se está reduciendo, sin embargo, es más necesaria. Vemos que la escasez es más visible. Hay una estructura de financiación y de violencia que no es parte del sistema, sino el sistema mismo. Hoy, como respuesta a esto, quiero recordar las demandas feministas que surgieron en el webinario al que fui. Se hizo un llamado
a cancelar la deuda, a finalizar las sanciones económicas como condiciones de la supervivencia en el mundo de hoy. También quiero recordarles una reflexión para quienes estamos trabajando en el norte global, lo que llamamos el centro imperial. Y esto es que no debemos parar simplemente con el análisis, sino que debemos entrar en el espacio de la práctica, porque no hay justicia si no le damos un nombre a lo que es más perjudicial. Este es el momento para sacar estrategias, para unirnos. Así que este documento sale en el marco de las conversaciones que se dieron en Madrid y de las discusiones que haremos hoy. Así que le pasaré la palabra a Virginia, quien hablará sobre el proceso y la metodología. Virginia, te paso la palabra. Hola a todas, todes. Muy bueno ver a tantas personas de la conferencia. Yo soy consultora de Walking the Talk. Trabajo como coordinadora de la sesión en la conferencia y he escrito este informe en conjunto con mi colega Chandrey y quisiera compartir el proceso de haber escrito este documento de reflexión. Bueno, al finalizar la conferencia, analizamos el material y volvimos a a las mismas preguntas sobre las conversaciones, los intercambios, los aprendizajes de nuestra reunión en Madrid y decidimos escribir este documento de reflexión para documentar estos aprendizajes, para que estas conversaciones no quedaran en el olvido y así poder honrar este espacio y a las personas que lo crearon. También creemos que es una herramienta útil para el futuro de la financiación feminista. Trabajé con un equipo con mucha experiencia y nos pareció que sería valioso documentar lo que puede ser una conferencia feminista para servir como un punto de inicio para reuniones futuras. Hemos dado una lista de las elecciones que se hicieron con los aliados hacia la conferencia. El escribir este informe, este documento, va más allá de compartir los aprendizajes, aunque sí es muy importante compartirlo con las personas que incluso no estuvieron. Este documento fue informado por todos los participantes, pero también reconocemos que, dada la diversidad de las realidades presentes en esta conferencia, de la cantidad de países, no podemos capturar todas las opiniones existentes y toda esta riqueza de opiniones que pueden existir. Finalmente, a todos los lectores y las lectoras de este documento, queremos decirle que esto no es un resumen de lo que sucedió, pero es un producto de conocimiento que incluye la información, las estrategias que surgieron y contribuye a una narrativa política más amplia sobre la financiación feminista. Ahora, en cuanto a la estructura del informe, si hubieran estado en la conferencia, habrían notado que hemos tratado de guardar la misma estructura. Esto quiere decir que hay tres vías principales que tienen que ver con la división en sí de la conferencia. Ahora, pasando al contenido, quiero decirles que en cuanto al documento en sí, hemos decidido no profundizar en el contenido durante la presentación de hoy, porque algunos de los debates van a surgir durante el panel de hoy. En cambio, les vamos a dar una visión general de lo que se puede esperar encontrar en el documento. En el segmento 1 van a ver que se habla de cómo construir movimientos y elaborar estrategias juntos.
y juntas. Van a haber palabras como colaboración, interseccionalidad, como palabras centrales. En este contexto tan desafiante que conocemos, la colaboración es estratégicamente clave y también fue mencionada por nuestros participantes, porque algunas veces eh, la no colaboración hace que fracase nuestro intento. Entonces, no podemos hablar de colaboración en movimiento feminista sin hablar de interseccionalidad, que parece que no es nada más una estrategia, sino una necesidad para centrarnos en los más marginalizados y también enfrentar múltiples opresiones. También vemos que hay que tomar en cuenta la diversidad y al mismo tiempo hay un énfasis grande que se hace en el nivel de colaboración que exigimos o que queremos en los movimientos y este debe reflejarse en el sistema de financiamiento en sí. Para ilustrar esto, el documento resalta el papel de las redes emergentes, de los fondos feministas y de las alianzas. Entonces, se pide que una victoria para uno sea una victoria para todos. Un ejemplo reciente de este tipo de colaboración es la iniciativa Accelerate Together, que se lanzó recientemente y vamos a escuchar hablar de ella durante el panel. Hay otro ejemplo de buena colaboración que es el trabajo de las mujeres en el fondo feminista. Y por favor, sigamos con la próxima diapositiva. Ahora, pasando al segmento 2, ahí hablamos de cómo proteger los financiamientos tradicionales, las fuentes de financiamiento tradicionales. El documento refleja cómo las feministas están justamente manteniendo el rumbo dentro de los territorios llamados en disputa. Se comparten estrategias por parte de los participantes y junto con algunos financistas. Y también, por ejemplo, tenemos unos cuantos casos que resaltar de Brasil. Luciana Brito compartió con nosotros una sesión muy importante. Luego tenemos que los movimientos antiderechos no son nada más ideológicos, sino que son rentables. Entonces, hay todo un modelo de negocios detrás de ellos, con compañías y plataformas digitales que ganan dinero del odio y de las narrativas antigénero. Y también hay que preservar las fuentes de financiamiento tradicionales. Nosotros tenemos que mantener vivos a estos movimientos. Y esto significa una ayuda para el desarrollo, una ayuda oficial. Y esto significa que no se debe uno detener allí, sino que hay que proteger los recursos que existen, presionando en contra de los recortes de financiamiento y hay que hacer que los gobiernos cumplan con sus compromisos. Y por último, tenemos el último punto clave que tiene que ver con filantropía. Sabemos que el financiamiento público está mermándose. La filantropía, en cambio, se presenta como una opción cada vez más existente. Esto puede ser útil y puede ser abordado y debe ser abordado con cuidado. Hay que aumentar el financiamiento, pero también las iniciativas, como por ejemplo los financistas para Palestina, para la reunión con Palestina sobre filantropía, para que elimine la ocupación y el militarismo. Eso es una posición esencial para los movimientos feministas y de derechos humanos. Y hay que comprometerse al mismo tiempo que se aclara que la filantropía debe ser complementaria y no reemplazar al financiamiento público. Y luego pasamos a la otra diapositiva y hemos visto que hemos debatido en el segmento 3 el fortalecimiento de la financiación feminista para la igualdad de género. De esta manera, hay una posibilidad de colmar la
brecha de financiamiento persistente y también la omisión de perspectivas feministas y la presencia creciente del sector privado, porque esto se manifiesta como una frustración en el ecosistema. Estos espacios también fueron descritos como escenarios coloniales que reproducen la dinámica de poder global. Y respondiendo a esto, el documento refleja cómo podemos reclamar el multilateralismo. A pesar de las tensiones, la parte final del segmento 3 se enfoca en lo que podemos construir todavía con base en el proceso eh, F4 FF. Y la mayoría tiene que ver con la defensa del cambio microeconómico, la anulación de la deuda, la imposición de impuestos progresiva, la justicia fiscal como herramientas financieras capaces de desbloquear los recursos para la igualdad de género y los movimientos feministas. Entonces, se necesita pasar más allá de las subvenciones que se nos han dado y de las que hemos hablado mucho, para luego pasar a otro nivel. Esto entonces es una visión general de lo que pueden encontrar en el documento. Hay muchas más temáticas que las que he mencionado y en el panel moderado por Chandray, pues ahondaremos en ellas. Paso la palabra a Chandray. Gracias, Virginia, por esa visión general. Y también me encanta ver que el chat está funcionando debidamente y que todas se están presentando. Veo incluso a una compañera de Nicaragua. Bueno, entonces pasamos a nuestro debate de panel, que va a ser maravilloso. Damos la bienvenida a las feministas que trabajan en la comunidad con nosotros y quienes compartirán y contextualizarán algunos de los debates que ya se dieron en Madrid. Vamos a enmarcar el panel que hemos titulado Sembrando Caminos para la Financiación Feminista. Entonces, eh, ¿qué no es nuevo? Y porque alguien dijo en las conversaciones de Madrid que el dinero es político. Y quiero citar a uno de los ponentes, a una de las ponentes de la conferencia, quien dijo que la crisis actual no es una crisis de escasez, sino una crisis de justicia y solidaridad. Tenemos también que hablar de los sistemas de muerte y genocidio que se dan en Gaza, Irán, Líbano, Sudán y en muchos otros territorios. Tenemos que hablar de la destrucción del planeta, de la militarización, criminalización de nuestros cuerpos, etcétera. Entonces, vamos a centrarnos en los temas de supervivencia y construcción de otros mundos posibles. El panel de hoy nos invita a explorar en esto en los siguientes 50 minutos. Vamos a tener conversaciones de 30 minutos para escuchar a las 5 ponentes diferentes. Y tenemos el gran honor hoy de contar con la ayuda del consorcio Walking the Talk, predicar con el ejemplo. Les agradecemos que hayan creado junto con nosotros este espacio. Y quiero mencionar que tenemos co-aliados del Hub de financiamiento de Women Deliver y también estamos siendo ayudados por la Alianza de los Movimientos Feministas y a Rachel hoy, que viene de Prospera, y también contamos con la ayuda de la Red para Mujeres. Entonces, muchísimas gracias por toda esta ayuda. Y también quiero decir que no voy a presentar completamente a cada una de las panelistas porque me tomaría mucho tiempo, pero hemos preparado un documento que van a ver en el chat con sus biografías breves y sus fotos.
Entonces, por favor, diríjanse al chat para ello. Entonces, Carla, te damos la palabra antes a ti. Eres asistente del director del Instituto Aspire. Te encuentras y trabajas en el Líbano, en la región Swan. Quiero preguntarte cómo la gobernanza humanitaria, económica y de militarización, cómo reconfigura todo eso la disponibilidad de recursos. ¿Qué recursos están disponibles ahora para los movimientos feministas y para sobrevivir en crisis? Muchas gracias, Chandreyi. Quiero empezar desde mi posicionalidad. Soy una investigadora feminista joven del sur del Líbano y prácticamente estamos en este momento asistiendo a la ocupación potencial de las fuerzas israelíes. Y antes de empezar, quiero reconocer cuán oportuna es esta conversación. Hace solo unos días, el 8 de abril, Líbano experimentó uno de los ataques israelíes más horribles. Lanzaron 100 ataques, más de 100 ataques en 10 minutos y en una zona realmente muy afectada. Mataron a 357 personas y en realidad hirieron a muchas más. Y sabes que esta es solo una parte de una inestabilidad cada vez más creciente y más amplia en la región. Y esto produce no solamente destrucción, sino también una condición de inestabilidad permanente. Al mismo tiempo, el Líbano refleja un patrón regional más amplio de austeridad y de retiro del Estado, diría yo. Las instituciones públicas están débiles históricamente. Hay derechos básicos que han colapsado, como la atención médica, educación, la protección social, ya no se garantizan. Además, cada vez más son privatizadas y son de acceso desigual. Entonces, digamos que los feministas, los movimientos feministas en este contexto no son opcionales, sino que son esenciales. Y de nuestro trabajo en el Líbano es evidente que la sociedad civil feminista ha cambiado su trabajo y ahora está en modo emergencia durante esta guerra. Y las organizaciones feministas, los colectivos, los activistas, están superando sus mandatos porque dan abrigo, alimentan, dan cuidados en tiempo real en un contexto donde el Estado está ausente o es insuficiente. Entonces, vemos que los movimientos feministas están construyendo respuestas interseccionales que se centran en los excluidos, bien sea la población queer o diversa, o también los refugios o las poblaciones con discapacidad que necesitan alivios y las iniciativas de equidad menstrual. Y están no solamente reaccionando a las crisis, sino que proactivamente están diseñando infraestructuras alternas de cuidado. Lo están haciendo en el marco de una crisis de financiamiento que se profundiza. Así lo hacen en el Líbano y operan en una vulnerabilidad permanente. Entonces, aun cuando el Estado está presente, los movimientos feministas siguen siendo esenciales. No son reemplazos, sino actores que exponen estos límites y que presionan por unos sistemas responsables, inclusivos y más justos. Estas fuerzas que se intersectan atentan o tratan, perdón, de disciplinar a los movimientos feministas para que sean proveedores de servicios, pero seguimos en este intento de atender la crisis. Muchísimas gracias, Carla. Lo que vemos en tu aporte es que se está disputando el
poder, transformación en el contexto de un genocidio. Nos imaginamos qué sucede cuando se Así que lanzan gracias por bombas en tu compartir comunidad. y gracias por hablar del papel crítico de los movimientos feministas, especialmente en momentos de crisis. Algo que se alinea mucho es, quiero hablar con Laila. Laila, ¿nos acompañas? Sí. Hola, Laila. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo Carla sobre el papel de los movimientos feministas, tú eres alguien que tiene esto muy presente y en Prospera has estado liderando a las mujeres en movimientos feministas. Algo que se discutió en la conferencia en Madrid una y otra vez, y de hecho no solo en Madrid, sino en el ecosistema de financiación feminista, es el papel de, el- de las mujeres como la columna vertebral del financiamiento feminista. Entonces quería preguntar, teniendo en cuenta el momento actual y los 25 años de trayectoria de Prospera, ¿cómo está adaptado a la red su labor de incidencia y sus llamados a la acción, apoyando los movimientos para mantener la infraestructura durante las crisis, involucrando a los donantes en nombre de los fondos para mujeres e imaginando el futuro de la financiación feminista? Paso la palabra. Sí, gracias, Chandrey, y gracias por invitar a Prospera el día de hoy y por toda la solidaridad. Carla, lo que dijiste me llega fuertemente. Yo soy de Siria y sé lo importante que es hablar de los movimientos, pero es muy duro hacerlo mientras escuchamos los bombardeos detrás de nosotras. Bueno, en cuanto a la respuesta, yo veo que esto es una respuesta para tomar el control sobre la financiación. El modelo de financiación es tratar de aproximar a las comunidades al ciclo de financiación. La celebración de 25 años de Prospera no solo vio lo que hemos logrado en conjunto, sino miramos el modelo y cómo se ha desarrollado en los últimos 25 años. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo es diferente al trabajar en conjunto? Bueno, pues como les mencioné, trabajamos en proximidad con las comunidades y esto significa no solamente físicamente, sino en la toma de decisiones también. El 75% de los fondos de Prospera están en el sur global y la mayoría va a subvenciones participativas. Hacen más que solo pasar dinero. Esto es muy importante porque nos permite trabajar colectivamente. Quiere decir que podemos trabajar en causas y generar impacto de una manera diferente. Cuando trabajamos de manera colectiva, no somos solo intermediarios, sino somos aliados en la mesa. Entonces estamos elevando las voces de las comunidades y las experiencias de las comunidades en lugares que suelen ser excluyentes de los movimientos. Las mujeres en los movimientos feministas han tomado este enfoque político y esto nos ha permitido cambiar las estrategias y las herramientas con las que hacemos incidencia política. A pesar de que la financiación de Prospera busca dar más recursos a los movimientos, recursos que sean más flexibles y basados en la confianza, es importante ir directamente a las comunidades para crear una infraestructura que les permita crecer
y hacer un mejor trabajo y no estar simplemente siguiendo un ciclo de búsqueda de recursos. Así es como buscamos transformar cómo se hace la financiación. Queremos transformar la filantropía. No queremos simplemente obtener más financiación que buscan mantener todo de la misma forma, sino queremos imaginarnos un mejor futuro para los movimientos. Y como lo hacen las feministas, creemos que el trabajo con mayor significado es el que puede sobrevivir. El impacto no se crea en la junta directiva, sino se crea con el trabajo consistente y lo hacen las personas y más que todo las mujeres a quienes no se les paga en las comunidades marginadas. Entonces, ¿cómo podemos lograr una infraestructura que tenga esto en cuenta? ¿Cómo podemos estabilizar una estructura para que se visibilice más lo que sucede y que no se eche a un lado en el momento en que aparece una crisis? Entonces, trabajamos de manera colectiva para trabajar mejor, para que las mujeres puedan trabajar mejor. Por favor, termina, ya vamos a terminar. Claro que sí. Tenemos muchos ejemplos de cómo hemos respondido a las crisis. Tenemos estos recursos, pero no se los puedo compartir en este preciso momento. Sin embargo, lo primero es que queremos luchar contra la fragmentación. Muchas veces nuestros aliados están fragmentando nuestros movimientos, es decir, están pidiéndole que hagan cosas diferentes. Así que lo crítico para nuestro mensaje político es mantener un fin común. Segundo, tenemos que aceptar que debemos adaptar nuestras estrategias sobre cómo financiamos los movimientos. Los estados no eran la principal fuente de financiación hace 20 años, era el movimiento mismo. Sin embargo, ahora sí lo hacen. Entonces, debemos aceptar que hay campo para adaptarnos y debemos buscar nuevas formas de financiación. Prospera ha llegado a una nueva era en donde estamos liderando la campaña Accelerate Together y no es algo que conozcamos a profundidad, pero sentimos que es nuestro deber colectivo estar en busca de nuevos espacios para poder traer más recursos a los movimientos feministas. Finalmente, desde nuestras posiciones diferentes, debemos buscar y encontrar narrativas e iniciativas para visibilizarlas. Los movimientos feministas tienen impacto tangible que no se discute, que no se saca a relucir. Así que espero que colectivamente podamos acercarnos a estos esfuerzos, especialmente en este momento tan difícil para todas. Sí, gracias. Gracias por cubrir todo lo que nos has dicho. Rachel nos hablará más sobre esta campaña. Y esta es una iniciativa que se enfoca en la colaboración que mencionas. Algo que salió en el documento de reflexión en de la conferencia es la colaboración como una forma, como un acto disruptor. Prospera está practicando este intercambio de perspectivas y trabajan en conjunto. Así que como punto de partida podemos tomar a las comunidades, cómo pueden reestructurarse para lograr más poder. Y Prospera ha estado haciendo esto durante 25 años, entonces muchas gracias por compartir. Ahora, para conectar todo esto con nuestra siguiente ponente, es que, bueno, Leila, hablaste sobre el trabajo invisible y esto se reconoce en el trabajo feminista, se tiene en cuenta en el trabajo feminista.
Esto tiene que ver con la sostenibilidad de los movimientos y su durabilidad. Así que, ¿cómo podemos mantenerlos a largo plazo? Así que hablaremos con Ina sobre la financiación. La financiación también nos ha ayudado a visibilizar los patrones que ya existen, a ver cómo, pero también los recursos han pasado a los movimientos. En el informe reciente del año pasado se habló sobre esta información y uno de lo que se destacó es la importancia de los recursos autónomos también. Pero, ¿qué significa esta autonomía en movimientos feministas? ¿Cómo podemos proteger el trabajo invisible que mantiene vivos los movimientos? Así que te paso la palabra, Ina. Sí, Chandra, y muchas gracias. Para mí es un placer estar acá con ustedes y agradezco el análisis político que se le ha dado. Bueno, yo estoy en Alemania. No es un día muy soleado, pero veo que Alemania ha apoyado mucho a Israel y simplemente quiero plantear mi solidaridad porque quiero seguir luchando contra el imperialismo, contra las fuerzas imperialistas que se han salido de las manos en estos últimos días. Quiero seguir luchando por la libertad y la liberación. Así que así podemos hablar sobre la sostenibilidad y la autonomía y lo importantes que son para la organización feminista. Entonces, hablando de la sostenibilidad, hay una paradoja. Como feministas, la sostenibilidad está en nuestro ADN. Nuestro trabajo como activistas es cómo vamos a mantener nuestras comunidades, a mantener nuestras causas, especialmente en contextos que creen que no existimos, con identidades que se dice que no existen. Así que la sostenibilidad es algo esencial, pero nuestra realidad institucional es muy precaria. No sé ustedes, pero todos los días yo escucho que hay organizaciones o grupos que están teniendo dificultades, no saben cómo podrán pagar los salarios, etcétera. Y lo que quiero decir es que todos estamos en la misma situación, sin embargo, estamos todos en situaciones diferentes. Los cortes recientes han demostrado qué tan precario es el panorama de financiación feminista. Y esto nos hace pensar sobre cuáles son los problemas estructurales que existen, pero nos ha hecho reflexionar sobre cómo se ha logrado la sostenibilidad en ciertos casos. Laila, hablaste sobre tomar la posesión de las estructuras feministas y tenemos que ver en dónde está el dinero para la financiación feminista. Bueno, les daré ciertos datos relevantes que cubrieron más de 1.000 colectivos feministas alrededor del mundo. El 64% nos dijeron que no podrían operar más de 6 meses y casi la mitad estaban cerca al cierre. Solo un 4% de las organizaciones que respondieron tienen acceso a subvenciones. Esto nos hace pensar, deberíamos simplemente ir más allá de la búsqueda de financiación flexible. Tenemos que poder obtener financiación. Debemos lograr financiar nuestras iniciativas que nos den ingresos propios, tener nuestra propia infraestructura, nuestras soluciones propias de transporte, de alimentación,
que vayan más allá de la infraestructura existente. Bueno, y hemos estado hablando de la región Swana de Asia Sudoccidental y Norte de África, y más del 50% nos dijeron que tiene que cambiar esta arquitectura para asegurar que la financiación no esté ligada a ninguna solicitudes específicas. Esto significa que hay pocas alternativas sin ataduras, especialmente ahora que el panorama de financiación está más conservador. Esta fue la primera vez que empezamos a mirar los datos de financiación autónoma, porque esto puede ser una práctica para generar un mayor movimiento entre la comunidad. Más de 81% de las organizaciones dependen de los recursos que crean ellos mismos cuando tienen financiación propia. Puede ser tarifas de membresía, y estos recursos son la principal fuente de la supervivencia. Muchas personas ya lo saben, pero no se ha visto en los datos disponibles. Y es un logro de los movimientos feministas, porque los recursos principales son sus propios recursos. Sin embargo, esto a veces se tiene por sentado. Y veo que me queda un minuto. Sí, tenías un minuto, pero ya no lo tienes. Así que por favor, si puedes finalizar. Bueno, lo último que quiero decir es que en este momento debemos crear espacios para saber qué significa la sostenibilidad en los movimientos feministas en nuestros propios términos, no solamente cumplir con requisitos que nos piden, sino esto que significa para nosotros, para nosotras y nuestras organizaciones. Y esto significa que debemos entender cómo cambiar las estructuras y los sistemas de financiamiento para que no sigan fabricando la precariedad y la vulnerabilidad. Esto puede ser cómo desarrollar la filantropía de la sociedad civil, y las personas que ya trabajan en este espacio lo saben muy bien. Debemos que transformarnos a nosotros mismos para entender cómo funcionan las instituciones en realidades completamente diferentes, completamente paralelas, pero hay que tener en cuenta el espacio político para no aislarnos de la realidad y para seguir la rendición de cuentas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ina. Es muy importante lo que acabas de decir, y yo también estuve en el lanzamiento del webinario sobre financiación autónoma. Ellos dijeron que no es una conversación aislada, sino que debe tener en cuenta los hallazgos de la investigación. Y no hay que romantizar la financiación autónoma, que a veces puede ser la columna vertebral de muchos movimientos, sino que hay que preguntarnos cómo logramos que la autonomía sea un principio posible. Así que estas son conversaciones importantes para enmarcar la época en la que vivimos. Gracias por compartir estas reflexiones. Rachel ahora va a tomar la palabra. Laila, tú aportaste la iniciativa, la campaña de eh, aceleración juntas, y entonces, ¿qué significa tener autonomía como principio de autodeterminación, como derecho, acerca de cómo usar nuestro financiamiento, cómo podemos generar riqueza para nuestros movimientos y organizaciones? Y esto tiene que ver con preguntas difíciles, con acomodarse a la incomodidad en algunos momentos. Y esto se citó en Madrid, ¿verdad? Entonces, Rachel, tienes la palabra.
Ya se habló de esto en Madrid. Gracias por el trabajo en la Alianza para los Movimientos Feministas. Nos interesa saber mm, qué se ha hecho más allá de la ayuda para el desarrollo oficial y qué estrategias se han tomado, qué iniciativas existen. Muchísimas gracias por la invitación y por todo lo que se ha conversado acá. Hay mucho en esta pregunta. Creo que la forma en que el dinero ha fluido a los movimientos en los últimos 80 años realmente es un influjo. Y tenemos las normas, los paradigmas que han estructurado la forma en que ese dinero se mueve. Y esto se ha ido cuestionando a veces por los propios donantes. Y bueno, pero se plantean ahora preguntas diferentes. Este momento es un poco diferente porque pienso que los donantes y los movimientos están haciéndose preguntas al mismo tiempo, no necesariamente las mismas preguntas, pero hay relaciones transaccionales que han ido en aumento, hay un aumento de preocupaciones por la seguridad nacional. Los presupuestos de defensa se han ido, han ido creciendo y también hay el advenimiento de nuevos donantes. Hay un mayor interés entre muchos donantes para hacer las cosas de manera diferente. Los donantes tradicionales se están yendo, pero hay nuevos donantes que están entrando en el juego. Entonces vemos que hay mayor asistencia por parte de países como China, Turquía, los países del Golfo. eh, esos países no están interesados en financiar la igualdad de género, los movimientos feministas, pero el sur global, los filántropos del sur global, esos sí pueden y tienen un interés particular. Y quería decir que las conversaciones sobre financiamiento se están dando. Y hay nuevos actores que están moviendo su dinero de manera realmente diferente. Y eso está sucediendo al mismo tiempo que los donantes tradicionales también están pensando cómo reenfocar sus subvenciones o hacia dónde mover sus fondos. Vemos muchos gobiernos que son donantes y que están viendo más bien cómo dirigirse a un banco de desarrollo multilateral. También tenemos nuestras propias instituciones financieras para el desarrollo. Son canales importantes para mover el dinero que va a recibir nuestras organizaciones. Entonces, se está reconsiderando la relación con el sector privado también, con los gobiernos, incluso con la filantropía, y hay un interés renovado en las alianzas público-privadas. Y también hay inversiones que buscan retornos en lugar de otorgar subvenciones. Y esto también puede tener un papel que jugar. Individualmente estamos viendo menos fundaciones formales y estamos hablando también de lo que es el financiamiento autónomo. Hay presiones sobre los donantes para dar cada vez más subvenciones. Eso aumenta la importancia de las conexiones y de las redes personales e institucionales. Y vemos, yo creo que de aquí a 5 años, la forma en que se va a ir moviendo el dinero va a ser completamente diferente. La ayuda para el desarrollo va a adoptar diferentes formas en este nuevo mundo.
El trabajo medular de los movimientos feministas es financiar, es ser financiados, cerciorándose de que los movimientos entiendan estos cambios que se están dando. Los movimientos feministas, tenemos un número enorme que está conversando esto para articular lo que es nuestro trabajo y también cómo generar nuestros propios ingresos. Y yo sé que esto fue preguntado, se me preguntó que hablara de Accelerate Together. Y bueno, voy a dedicarle 30 segundos nada más. Hay cambios que se están sucediendo. Esto viene desde hace varios años. Estos cambios están en marcha. Se están construyendo nuevos sistemas. Y como Laila dijo, estamos con una iniciativa que es ambiciosa para aportar unos 600 millones de dólares anualmente en dinero fresco al ecosistema de financiamiento feminista, de manera tal que se pueda mantener el trabajo medular en marcha mientras están construyendo estos nuevos paradigmas. Como otros han dicho, lo colectivo es realmente central en nuestros objetivos y hemos tenido nuestras victorias gracias al trabajo colectivo. Y nos emociona mucho esta perspectiva que tiene por delante Accelerate Together, nuestro movimiento, porque nos permite contar con muchas historias y cambios de financiamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Rachel. Y recuerdo nuestras conversaciones sobre el segmento 2 en la conferencia sobre este ethos. Cuando se discutió si una victoria de una persona o una institución era una ganancia para todos. Esto se citó una y otra vez. También la campaña está tratando de hacer diferentes cosas y movilizar más recursos, el impacto y mostrar el impacto y las diferentes y contar las diferentes narrativas en términos de posibilidades para tener financiamiento alternativo. Gracias. Y nos anticipaste lo que va a pasar en 5 años también. Muy bien, Micaela. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Ahora me dirijo a ti. Vamos a dedicarle 10 minutos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, tienen comentarios, preguntas que han redactado en el chat y vamos a dedicarnos a darles respuesta después de que Micaela hable. Micaela, por supuesto, no es extraño a Walking the Talk avanzar en las investigaciones de la arquitectura del compendio del cambio. Y la investigación en la justicia fiscal también tiene cabida en vuestro trabajo, también la justicia feminista macroeconómica, y ahora están tratando de trabajar en un análisis sobre el financiamiento para el desarrollo. Quiero entonces preguntarte, dado ese contexto, desde la perspectiva macroeconómica feminista, ¿dónde ves las mayores aperturas hoy día para financiar la igualdad de género y cómo las luchas en materia de deuda, justicia fiscal, política fiscal, economías de cuidado, cómo pueden estas luchas crear posibilidades reales y tangibles para el financiamiento feminista? No sé si Micaela va a hablar en español. Thank you. Gracias. Yo hablaré en inglés para facilitar la dinámica del evento. Quédense en el canal donde estén. Muchísimas gracias también a mis copanelistas. Bueno, quisiera empezar con la verdad que atraviesa prácticamente a todas estas reflexiones, que es la austeridad.
y que sabemos mina los derechos humanos. En Europa estamos viendo un aumento del gasto militar junto con un declive de la asistencia al desarrollo oficial. En muchos países del sur global, la carga de la deuda, el servicio de la deuda es enorme y esto perjudica, por supuesto, el financiamiento de iniciativas educativas y de salud. Y hay entonces un espacio de políticas que está mermado y que lleva al retiro del Estado, de la presencia del Estado de áreas claves. Entonces, quiero detenerme en que no lo leemos como un síntoma, sino un síntoma de una era eh, y una normalización de decisiones políticas, sino que están en este momento optando por opciones políticas. Y la realidad, sin embargo, es completamente opuesta. Hay evidencia, hay datos probatorios de que hay un aumento en la inversión en infraestructura social. Y entonces, el principal problema, em, evidentemente, no es si hay dinero para financiar los sistemas de atención sanitaria, sino por qué los responsables de decisiones escogen asignar recursos a propósitos que van en contra de los derechos humanos, en lugar de sostener y apoyar una mejor calidad de vida. Desde la perspectiva de microeconómica feminista, nosotros hemos resaltado en el informe sobre la arquitectura del cambio es que las principales oportunidades residen en promover la justicia para ampliar el espacio fiscal y también abordar la deuda no legítima y reducir los excesivos intereses, así como la tributación progresiva para redistribuir el ingreso y la riqueza e impedir que que la reproducción de una extrema acumulación de riqueza esté en pocas manos. Entonces, dentro del financiamiento para el proceso de desarrollo, estas oportunidades se reflejan como iniciativas que unen los sistemas de cuidado, el financiamiento y la igualdad de género. Todavía se requiere una mayor institucionalización y compromiso político y ello para evitar que esto se limite a esfuerzos aislados. En un contexto donde hay una creciente marginalización. Bueno, lo vimos el año pasado en la reunión en España y, y por la primera vez en un país del norte global se analizó esto. Vimos dos resultados claves. Uno, el compromiso y el otro es la plataforma de acción. Esta incluye cerca de 130 eh, eh, mm, partes interesadas, iniciativas de partes interesadas, iniciativas multipartitas que son voluntarias en un contexto de retraso de los temas en el impulso feminista, pero que resultó ser un entorno apropiado para adelantar las iniciativas relacionadas con la igualdad de género y con el progreso en los espacios multilaterales. Entonces, los sistemas de cuidado no son un problema aislado dentro de la economía y la igualdad de género no es un punto adicional, no es algo adicional o es algo que es bonito tener. Se trata de componentes institucionales centrales que configuran nuestras economías. Entonces, tenemos países del sur global como eh, eh, Uruguay, Brasil, Colombia, México, entre otros, que
conducen tienen sistemas de cuidado diseñados localmente y que responden a las necesidades de las comunidades y que entonces son beneficiosos. Ahora, te queda solo un minuto. El último punto tiene que ver con tenemos que cambiar la conversación que tenemos siempre basada sobre calidad versus cantidad. Si seguimos midiendo solamente los flujos financieros o, o los flujos para el cuidado o la igualdad de género, estamos perdiendo de vista el objetivo de promover estos futuros inclusivos, porque muchos de estos flujos corren el riesgo de eh, muchos de estos flujos corren el riesgo de transformarse en efectos en el ámbito de la microfinanza o de los commodities. Entonces, confío que seguiremos organizadas, compartiendo conocimiento e impulsando iniciativas de incidencia. Gracias, Micaela. Gracias por lo que nos compartes. Tú nos has hablado de las tendencias y las tensiones y que siempre se han impulsado las soluciones financieras privadas que se presentaron en algún momento como la panacea, pero nosotras, en cambio, uh, como, como feministas, tenemos que eh, buscar el liderazgo en esta reorganización de la reproducción social. Y tenemos que sostener la vida. Y gracias por lo que nos dices. Le pido disculpas a nuestras panelistas y a nuestro público porque estamos un poco sobre el tiempo. Vamos a saltarnos la sección de preguntas y respuestas y lo que haremos es pasar directamente a nuestra conversación de fogata, es decir, una conversación informal, donde al final de pronto tendremos un espacio para preguntas y respuestas o para la discusión. Les invito a que pongan sus preguntas en el chat o que se las dirijan a las ponentes individuales. Nuestras participantes podrán escribir en el chat o podremos responder preguntas después del webinario también. Así que nuevamente pido disculpas, pero seguiremos de esta manera para poder mantenernos a tiempo. Bueno, pasaremos a esta conversación de fogata y hablaremos con Bruna, que nos hablará sobre lo que viene en nuestro futuro. Sí, muchas gracias, Chandra, y gracias a todas las personas que nos acompañan y que han seguido esta conversación. Gracias a nuestro panel. Nos encanta compartir este espacio y ver cómo están liderando el trabajo en medio de la realidad de los diferentes movimientos. Quiero hablar sobre el contexto de Walking the Talk y quiero traerlo al presente. En la conferencia en octubre, sabíamos que iba a haber un ejercicio en solidaridad y en un espacio muy difícil donde hay una creciente escasez. Mónica, por ejemplo, te envío mis mejores deseos. Gracias por todo tu trabajo. Y en este espacio tratamos de ser intencionales, buscar un aprendizaje colectivo, una reflexión colectiva para hacer demandas prácticas y seguir fortaleciendo la financiación hacia los futuros feministas. 6 meses después, seguimos fuertes en este consorcio de 5 organizaciones que trabajan en el espacio europeo. Walking the Talk no solo captura las lecciones aprendidas, sino que centra las demandas de los movimientos feministas desde el mundo mayoritario
y busca conexiones con gobiernos europeos y donantes potenciales. La conferencia FD resaltó, y lo que resalta Micaela también en su presentación, lo que se hizo en julio de 2025, es que hubo una agenda. Sorry to interrupt you. Our interpreters are asking if you could speak a little bit slowly. Bruna, los intérpretes han pedido que hables un poco más despacio para poder seguir el paso. Sí, muchas gracias, sí. Bueno, en la conferencia de financiación para el desarrollo fue un momento crítico y sentó la agenda para las decisiones en la arquitectura global. En ese espacio, puede que no se haya logrado toda la ambición que estábamos buscando y el cambio macroeconómico que se deseaba, pero sí nos dio un punto de entrada importante para la incidencia política y para continuar con nuestro trabajo. Así que es importante seguir esta apertura y lograr que los movimientos feministas logren la rendición de cuentas. En el chat verán los informes de política en los que hemos estado trabajando y vamos a seguir uniendo estos puntos en las próximas semanas y en el Foro de Financiación para el Desarrollo. Si están participando en estos foros, por favor, háganoslo saber. Queremos saber con qué aliados contamos de las comunidades y de la sociedad civil para ver qué se puede implementar. También estaremos en Women Deliver junto con nuestros aliados del Hub de financiación. Walking the Talk tendrá 2 sesiones, la primera enfocada en los movimientos y en cómo las partes interesadas están tratando de proteger los movimientos feministas. Esto fue algo que surgió en Madrid y esperamos que nos puedan acompañar en estas conversaciones que se realizará como unas charlas rápidas. Y lo segundo es reunirnos en la conferencia ministerial en España en junio y esperamos movilizar a la sociedad civil y dar recomendaciones sobre cómo conectar la cooperación de desarrollo con la financiación de movimientos feministas. Ahora me acompaña Mónica Pinto de Ribeiro Janque, jefa de gabinete de Women Deliver, y Ana María Alonso, embajadora plenipotenciaria para la política exterior feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, quienes nos hablarán sobre cómo estas conversaciones se están escuchando en estos espacios. Así que muchas gracias. Embajadora, como estamos en esta comunidad feminista, vamos a saltarnos el protocolo y simplemente pasar a las preguntas. Comenzaremos con Mónica. Women Deliver suele hacer hincapié en convertir los momentos clave en movimientos a través de la rendición de cuentas y el seguimiento. A medida que avanzamos hacia WD 2026, ¿cómo ve la financiación como pilar fundamental de ese trabajo y qué compromiso concreto le gustaría que asumieran ahora los financiadores y los responsables políticos o los actores del movimiento para que Women Deliver 2026 no solo aporte visibilidad, sino un cambio real y tangible? Gracias, Bruna. Gracias a todos los participantes. Para mí es un placer estar acá hoy. Trataré de no repetir lo que las demás han dicho, sino decir algo nuevo. Entonces, Women Deliver 2026, ¿qué es lo que ofrece y qué esperamos y qué pueden aportar a este espacio? Bueno, sí voy a comenzar haciendo eco de la solidaridad de mis colegas, quienes han hablado sobre las personas que viven en Palestina, en Irán, en Siria, en Sudán, en otros lugares del mundo que están experimentando tanta crisis. Este momento político es crítico y debemos
hablar sobre lo que podemos aportar. Y sabemos que esta es una conversación política. Es la columna vertebral, de hecho, de Women Deliver 2026. Estamos tratando de centrar este momento político, no hablar sobre la escasez de recursos, sino de las elecciones políticas que cada persona está haciendo como partes interesadas de este ecosistema para lograr abordar estos temas difíciles. Para quienes no lo saben, la conferencia de Women Deliver será en Melbourne, en Australia, durante 2 semanas y tendrá diferentes caminos que se ligan a esta conversación. El primer camino es cómo ser disruptores del ahora. Esto puede ser con respecto al ODA, a la filantropía, al ecosistema en general, y tendremos las conversaciones esenciales sobre estos sistemas. Como otras ya han dicho, hay que volver a pensar en las prioridades de la mayoría global y de las minorías globales también. Hablar sobre los derechos que se han mantenido y sostenido. No se trata de que no haya más retrocesos, sino de avanzar. Y lo segundo es cómo vamos a construir la visión. Ya sabemos cuál es la visión feminista, es una visión clara, es hermosa en nuestra música, en nuestro arte, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo podemos centrar el liderazgo de la mayoría global? ¿Cómo podemos invertir de manera interseccional para la justicia de todos, la justicia climática, etcétera? Porque como dijo Rachel y otras personas, si actuamos como islas, no podemos poner en práctica nuestro poder conjunto. ¿Cómo podemos unirnos más? Y esto me lleva al tercer punto, y es cómo alinearnos para la acción. ¿Cómo podemos movernos hacia una estrategia colectiva coordinada? ¿Cómo podemos alejarnos de estos modelos competitivos que nos hacen luchar entre nosotros mismos? Y finalmente, ¿cómo vamos a mantener el movimiento? Y no me refiero a cómo lo mantendremos en términos financieros, sino cómo podemos hablar sobre la infraestructura de donantes en esta crisis geopolítica. Así que en el centro de Women Deliver y lo que estamos pidiendo, el compromiso que estamos buscando es cómo lograremos la rendición de cuentas, una infraestructura y arquitectura de rendición de cuentas que se puede centrar en el apoyo entre nosotros. ¿Cómo podemos actuar como miembros de este ecosistema? Porque todos somos partes interesadas, así que debemos darle vida a este nuevo sistema. Esto implica vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cómo podemos construir sistemas que puedan salir adelante. Y en concreto, quiero decir 3 cosas. Sin importar en dónde estén en este movimiento, lo que pedimos, lo que solicitamos y lo que esperamos ver en la conferencia es que no estamos prometiendo que vamos a financiar algo por completo, esto no es realista, pero ¿cómo podemos utilizar este espacio de manera estratégica y cómo podemos entablar relaciones de rendición de cuentas hacia el futuro? En cuanto a los financiadores, vamos a hacer estas preguntas, no sobre compromisos de financiación flexible hacia el futuro, sino cómo estos financiadores van a incrementar la transparencia, a fortalecer los movimientos, y le pedimos a nuestros financiadores que vengan a la conferencia con estos compromisos, no como algo ideal, sino algo práctico. Cómo van a reafirmar sus obligaciones a los servicios sociales, a los derechos de las personas que viven en sus fronteras. Así que no es un idioma sobre las alianzas que van a oscurecer los derechos humanos
sino cómo vamos a asegurar que los gobiernos cumplan sus deberes. Y no queremos que esto se vea eclipsado por diferentes preguntas de la infraestructura o la arquitectura. También hablaremos sobre la rendición de cuentas de los demás, pero también de nosotros mismos, porque nosotros hemos sido complacientes en el sistema. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Debemos salir de la conferencia de Women Deliver 2026 con un compromiso ante los demás y entre nosotros mismos. La pregunta para nosotros no es si nuestros sistemas de financiación o si los futuros feministas ya se estén construyendo, sino estos sistemas evolucionarán para mantener este trabajo y esperamos que Women Deliver 2026 ofrezca este espacio para seguir adelante en esta conversación y decida. Así que muchas gracias y espero verles en el futuro y continuar esta conversación. Wonderful. Thank you so much, Mónica. Obrigada. We know that it's an extremely Maravilloso. busy time for you, Muchísimas so we really gracias, appreciate you taking the time for being with Mónica. us in community Gracias por today. el tiempo que nos has For us in dedicado community articulating nos has this very dedicado en clear comunidad message hoy. to different stakeholders También and how can we claramente show up proactively to try and articulaste break from muy bien lo relativo a los diferentes grupos de interés, cómo podemos actuar colectivamente para romper con los marcos de competencia y también cómo impulsar acciones colectivas y colaborativas y construir la estructura y la rendición de cuentas y el sistema para también superar este momento de crisis. Y ahora le doy la palabra a Ana Alonso, embajadora. Gracias por estar hoy con nosotras. Yo sé que España desde hace un tiempo ha sido un faro de luz para nosotras, feministas, para la defensa de las defensoras del feminismo y para la defensa de la igualdad de género dentro de un sistema multilateral. Y lo hemos visto en la política ministerial de Madrid y en un contexto de baja de la ayuda o recortes de la ayuda al desarrollo. Entonces, gracias por su liderazgo y queríamos preguntarle si puede contarnos cuál es la prioridad de España para la reunión ministerial que viene, sobre todo en relación con el papel de la sociedad civil. Porque España sigue liderando la igualdad de género y promoviendo la inversión social sobre la militarización. Entonces, ¿cómo vincula el financiamiento con el movimiento feminista y qué oportunidades ofrece el ministerio para promover el financiamiento feminista? Gracias. Muchas gracias, Bruna. Muchas gracias a HiVos, a Walking the Talk por esta oportunidad, por este webinar y Fire Chat que estamos manteniendo. Mónica, saludos, saludos a Women Deliver y mucha suerte en la organización del encuentro, de la gran conferencia que tendrá lugar en Melbourne dentro de 2 semanas. Lamento no poder estar allí porque tengo que estar aquí, como sabéis, organizando la 5ª Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista. Bruna, me preguntas por las prioridades de España precisamente para esta conferencia. Sabéis que es la 5ª Conferencia de Política Exterior Feminista que ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde Berlín hasta Madrid, pasando por la última en París, y que las temáticas que ha ido tocando han sido diversas, han ido evolucionando también conforme al contexto internacional y conforme a las necesidades de cada momento. En ese caso, también tenemos unas prioridades porque vivimos en un contexto mucho más crítico y con mayores desafíos hoy en día incluso que en 2025, el año pasado mismamente. Por eso hemos afrontado esta conferencia con nuevas prioridades. Estas nuevas prioridades son la construcción de la paz y de la democracia. Conocéis perfectamente cuál es la posición de España en relación a la paz.
Nosotros hemos denunciado siempre y en todo momento todos aquellos conflictos, ya sean con un carácter largo sostenido en el tiempo o ya sean los nuevos conflictos que han emergido desde hace años, tanto en Ucrania como los nuevos conflictos en la Franja de Gaza, Palestina, o más recientemente la guerra y el ataque sobre Irán. Hemos dicho stop the war, no a la guerra. Por lo tanto, este es uno de los ejes que va a conducir nuestra conferencia de política exterior feminista. ¿Cómo desde el feminismo podemos construir las mujeres la paz? El segundo eje es la democracia. Obviamente nos encontramos también en unos tiempos en los que hay retos a las democracias liberales tal y como las conocemos hoy en día, desde hace los últimos 70 años, básicamente. La construcción de la democracia tuvo un fuerte impulso a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y todos somos conscientes de que el trabajo que se hizo entonces de poner unas bases sólidas para el multilateralismo se encuentra también estos días, estos últimos meses, se encuentra bajo ataque. Estos ataques, bueno, queremos localizarlos, queremos identificarlos, queremos hablar de ellos y queremos sobre todo poner sobre la mesa propuestas para construir también una democracia en la que se tenga en cuenta una perspectiva transformadora feminista. Las democracias entendemos que no son plenas, no son justas, no son inclusivas, sin la participación, nuevamente, plena, segura, significativa de las mujeres en la política, en la vida pública. Y por lo tanto, haremos un análisis también de estas perspectivas. Pero también habéis mencionado la financiación. No en vano España se propuso hace ya 2 años como lugar para dar acogida y albergar la cuarta conferencia de financiación al desarrollo, después de 10 años sin conferencias. La razón es muy clara. Nosotros apostamos por una financiación para el desarrollo que vaya más allá de los parámetros que se han establecido en los últimos 30 años. Además, también apostamos, y por eso queremos traer aquí la conferencia de Sevilla, la cumbre de Sevilla, queremos traerla porque entendemos que hay un nexo de unión entre financiación y feminismo, o igualdad de género, al menos. Es decir, la financiación, como habéis estado hablando, se ha ido desviando de aquellos objetivos, políticas de construcción de una sociedad justa, de una sociedad del bienestar, basada en el bienestar, sobre los pilares de la salud, de la educación, y se ha desviado hacia un entorno de financiación militarista, debido precisamente a todo lo que he mencionado anteriormente. Entonces queremos seguir hablando de aquellas cuestiones que tienen que ver con esa financiación que sea más justa y más inclusiva, como los recursos de los que disponemos. Siempre en economía los recursos son limitados, pues cómo esos recursos deben de asentarse firmemente en la justicia social. Y si hay una justicia social que es realmente determinante, esa es la igualdad de género. Embajadora, disculpa interrumpirla, pero tenemos que empezar a cerrar. Sí, Muchas y gracias. cerrando, en esta conferencia, como Bruna, tú bien sabes también, hemos articulado un comité de la sociedad civil para que la sociedad civil tenga en primer lugar su foro de encuentro el día previo. Sus conclusiones además serán incluidas en la conferencia y tendrán un momento de sociedad civil de sus conclusiones y declaración política dentro de la conferencia. 16 organizaciones de la sociedad civil están trabajando en este momento, entre las que se encuentra Walking the Talk,
en la preparación y organización del foro previo de la sociedad civil. Em, no me da tiempo a más, soy consciente. Gracias, Bruna, por traerme a tierra y lo dejo ahí, pero estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias. And thank you very much, Ambassador. Thanks to everybody who is still Muchísimas with gracias, us. embajadora. Gracias a todas quienes están todavía aquí. Nos quedan 5 minutos para cerrar. Gracias a quienes se han quedado todavía. Y quiero decirle a Emily, gracias por conectar lo que es el financiamiento feminista con lo que es invertir en los futuros feministas en términos sociales, en términos de justicia local, para la paz y democracia. Todo esto se necesita mucho en este contexto de fragmentación profunda. Emily, dicho esto, te paso la palabra a ti. Brillante. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a nuestras intérpretes, a nuestros anfitriones. Ha sido maravilloso compartir este espacio hoy con todos ustedes. Creo que lo importante que nos llevemos de este espacio de hoy es que existen grandes perspectivas que se han compartido hoy y pueden ver también el chat y tienen también un link para revisar nuestro documento de reflexión y nuestra página de lanzamiento. Y también pueden descargar un resumen ejecutivo para ver la información clave. También tendrán la información descargable en inglés, francés y español. Y en esa misma página de lanzamiento van a encontrar una caja de herramientas para las redes sociales. Creo que Leila ya lo mencionó en la introducción. El trabajo feminista no debe ser invisible y esto debe propagarse de una manera brillante. Entonces, compartan esto en sus plataformas y también reconozco el trabajo de Givos, ECUP, ODE, DSW y Restless Development en Instagram y LinkedIn. Entonces, les animo a que compartan esto en sus canales y si tienen preguntas adicionales, por favor, manden un correo electrónico a nuestros colegas de Givos. Y quiero decirles que la solidaridad feminista es algo que agradecemos muchísimo en nuestro trabajo colectivo que nos reúne. Esperamos entonces tener un compromiso renovado para financiar los futuros feministas. Nos mantenemos en contacto y espero verlas en nuestras próximas reuniones. Muchísimas gracias. Bien sea en Women Deliver, en los foros FFD o en las ministeriales. Gracias. Gracias a todas.